Hey, ¿qué tal? Qué bueno que no todos los jóvenes quieren dedicarse al dembow. No estoy diciendo que sea malo o bueno, sino qué bueno que tenemos otros jóvenes que quieren dedicarse a otras áreas del conocimiento. Porque Juan de Dios no llega a 30 años y ustedes ven cómo él habla con esa fluidez de la geopolítica mundial, como dice, nombre de presidente, antiguos países, datos de economía, tremendo. Entonces, Juan de Dios es un experto, a pesar de que es ingeniero químico, es experto en geopolítica. Gracias, Nico. También hay que destacar que se une con nosotros Así al equipo tenemos el hermano y amigo Héctor Vázquez, ingeniero también ingeniero industrial con una maestría en transporte sí. en la Ya ha Universidad estado con nosotros Católica antes. de Chile. Ya está. Una gran figura que vino de un campito de San Francisco y hoy es una estrella Dígalo duro, del hermano. transporte. ¿Cómo está, hermano? Cuéntame. Todo bien, todo bien. Nada, haciendo referencia, mira, como dice Juan de Dios, y como tú mismo dices, Nico, no siempre tú vas a ver a alguien que venga y quiera apegarse solamente a lo que entiende que de alguna manera le va a dar una especie de resultado en un punto enorme, como la gente que se adhieren al dembow, a otras cosas. Quiero señalar algo. Los ritmos musicales no son malos. Lo malo es el contenido. No, por eso yo Sí. hice el comentario no para Como denigrar lo ni decía, nada. No, voy a seguir el tema para que no me vaya la idea. También Nico dice que nosotros dominamos esos temas. Él es ingeniero químico. Sí, claro. Él también tiene un doctorado en eficiencia energética, tiene varias maestrías. Es un hombre que ha estudiado muchísimo, habla inglés. También Héctor habla inglés, nosotros hablamos inglés, hablamos francés y hablamos italiano también. Voy a tocar el tema de Italia porque casi todos los idiomas exacto, que... bueno, casi empezamos todos, hablando porque del contexto para ir entrar al viendo tema europeo. algunas situaciones y luego vamos a aterrizar con la el situación tema de acá. europeo, porque casi todos los idiomas que uno aprende, uno tiene que entonces aprender algo de este país. Usted imagina que usted dice que habla francés y usted no sabe nada de Francia. Ayer, por cierto, era el día de la independencia francesa, es decir, como La lo que fiesta para nosotros, nacional. la fiesta nacional, Sí, las fiestas que es el nacionales. 14 de julio, que es el día que se conmemora de la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla fue en el año 1789, cuando empezó la Revolución Francesa, donde estaban los presos, se fueron a liberar esos presos, entonces ahí empezó la revolución, sacan al rey, es decir, derrocan al rey y se impone un nuevo régimen. Y ya sabemos lo que hay en Francia. Vino la Primera República, Segunda República, Tercera República, Cuarta República, Quinta República que empezó con De Gaulle en 1958 y Francia está viviendo la Quinta República. Igual que aquí, Con Macron a la cabeza. con hoy, Macron a la cabeza, que es el único presidente que ha ganado una reelección después de Jacques Chirac. Ni François Hollande ni Sarkozy pudieron reelegirse. Sarkozy intentó reelegirse en el 12, perdió contra Hollande. Y Hollande no lo intentó en el 17 porque los números no le daban. Sin embargo, Macron ha sido osado y Macron fue a la reelección. Ganó. Bueno, le ganó a Le Pen. 2 veces le ha ganado. Dos Le ha veces. ganado 2 veces. 2 veces. Que el Día de la Independencia, que ahí está la marsellesa, que se dice que es el himno más lindo del mundo, que dice, allons les enfants de la patrie, dans ce jour de la gloire. Vámonos los hijos de la patria, es el Día de la Gloria. En cuanto a eso, la marsellesa, el primero, el dominicano, el tercero, en ese listado. Sí. De hecho, sí. El himno de la República Dominicana, de hecho, único país en el mundo que tiene la Biblia en el centro del escudo, es uno de los himnos más vistos, o sea, uno de los himnos más hermosos en el mundo. Sí. Y no solamente dicho, y que porque lo digamos nosotros tres, que estamos aquí, que aunque uno tenga profesión y cosas, porque la gente te puede decir, no, eso te lo dicen porque ustedes son dominicanos. Así Pero es. No, exacto, es un listado que no tú lo es puedes eso. encontrar en la red. No Es decir, solamente porque eso, mira, son instituciones que se dedican a eso. Yo estuve y lo vi y lo viví en Chile. Cuando una persona me dijo a mí, me pregunta, ¿de dónde es usted, ingeniero? Digo, yo soy dominicano. Ok. Mire, pero el himno de ustedes es uno de los más bellos que yo he visto. Para mí es un orgullo, Sí. porque me lo está diciendo una persona de Chile. Un chileno era. Un chileno, Entonces, acercárseme a mí y decirme, mire, pero el país suyo tiene un himno increíble. Digo, no, pero esto es tremendo. Pues antes que siga desarrollando, para aprovechar que algo de lo que dijo el presidente de Francia, Macron, ayer,
fue que debemos prepararnos para ahorrar gas o para un invierno difícil. Difícil. invierno No, así difícil. mismo. Bueno, porque ese día de la fiesta nacional francesa se hace igual que aquí. Tú ves que hay un desfile militar, te ven los aviones allá en Francia. Eso es como Francia es un país con un poder militar incalculable. Es uno de los poderes militares más grandes del mundo. Creo que el tercero actualmente. ¿Qué ¿Sobre eso pasa? se refirió también? Sí. Entonces, Francia, del presidente también le da una entrevista cada año a los corresponsales, a los medios de comunicación, es decir, explicarle qué se va a consistir este año, y habla de la fiesta nacional y todo eso, porque el presidente Macron, en el mismo Palacio del Liceo, él le dio acceso a la prensa y dio una entrevista ahí mismo en el Palacio del Liceo. Por cierto, que es la institución, la casa de gobierno más lindo del mundo. Eso es lo más bello, el Palacio del Liceo. Que el primer dominicano, hay que destacar aquí y resaltar, que entró ahí al Palacio del Liceo fue el doctor José Francisco Peña Gómez, que en el gobierno de su amigo François Mitterrand, porque Mitterrand gana en el año 1981 a Valéry Giscard d'Estaing. Entonces, cuando él le gana a Valéry Giscard d'Estaing, como la Internacional Socialista era en aquel momento algo con mucho poder, la Internacional Socialista era un organismo que aunaba todos los gobiernos socialistas, el socialdemócrata. De Peña Gómez, como era el presidente para América Latina y el vicepresidente a nivel mundial, todos esos gobiernos socialistas lo invitaban a los palacios. También llegó a ir ahí el afrancesado, que es el presidente del Tribunal Constitucional, que es Milton Rey Guevara, que es uno de los hombres que mejor habla el francés. Entonces, así, Francia es un país muy lindo también, uno de los países más lindos. Creo que es el país que recibe más turistas de Europa al año. Bueno, y después le sigue por lo menos la Torre Eiffel. La ciudad, Torre Eiffel. Sí. Va de la mano con Tiene Nueva York. tiene el Palacio de Versalles, que es algo también donde está la ciudad de los reyes. Todo esto. Entonces, estaba hablando ahorita el tema del Medio Oriente, el tema del petróleo. Entré ahí porque Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo ahí. Existe el OPEC Plus. La OPEC es la organización de los países exportadores de petróleo. Sí. Y productores de petróleo. Correcto, porque si son exportadores, porque producen. Entonces, que se fundó en el 1960 en Bagdad, la capital de Irak. De Irak. Por cierto, Venezuela fue el único país de nuestra región que estuvo ahí en la fundación del OPEC, porque Venezuela es fundador del OPEC, porque como Venezuela tiene una de las riquezas energéticas en términos petroleros más grandes del mundo, o el más grande, con cerca de 300 mil millones de barriles en reserva, está ahí. Entonces hay países que son de los OPEC Plus. El OPEC Plus es agregado a Rusia, ahí como Rusia produce cerca de 10.5, 10.6 millones de barriles diarios. Arabia Saudita es el segundo productor, porque el primer productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos. Estados Unidos produce diario cerca de 18 millones de barriles de petróleo, porque Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo. Estados Unidos consume diario 30 millones de barriles de petróleo. Entonces, tiene un déficit de 12 a 14, a 15 millones, entonces tiene que buscarlo. Por eso que Estados Unidos no exporta. Estados Unidos es el mayor productor. Ahora, el mayor exportador es Arabia Saudita, porque Arabia Saudita produce 11 millones, pero como un país que no va a consumir todo ese petróleo, y es el país que le cuesta menos producir un barril de petróleo, pero es el país que le hace más fácil extraer un barril de petróleo, y es un país que tiene los pozos petroleros más productivos. ¿Por qué? Bueno, más barriles. Corre, bueno, dan más barriles por día. Y ¿Por no qué? solo eso, también la distancia a nivel de la perforación. Fíjate que los pozos petroleros, tú tienes los pozos de petróleo, tanto los que están en Arabia Saudita, los que están en la parte alta de Irak y de Irán, que el punto de perforación en el subsuelo no es tan profundo. No, correcto, O porque sea, están hasta a fácil. menos de 7, Si 6 tú te metros de fijas, profundidad. No, a Ahí mismo. 6.2 metros. Correcto, ahí mismo. correcto. O sea, es muy diferente a el que tú tienes, por ejemplo, en el área de Texas, en Arlington, toda el área metropolitana. En esa parte donde están los pozos petroleros en los Estados Unidos, las perforaciones son de hasta 40 metros y más. O sea, tú tendrías un lugar donde te cuesta más la producción del barril de petróleo. No, y aparte de eso, que lo que son ellos. tú gastas más, tú gastas No, energía y pero todo claro eso. que tú gastas- todo eso tiene implica mucho un más. gasto Es mayor. un gasto Entonces, enorme. Arabia Saudita no. Pero Arabia Saudita
es el mayor exportador, después el segundo mayor exportador de Rusia. Y Rusia es el primer exportador de Europa, tanto del gas y del petróleo. Más Sobre sin todo embargo, del gas Cuidado porque Rusia es un país intercontinental, parte de Europa y parte de Asia. correcto, correcto. Arabia Saudita exporta mayormente hacia Estados Unidos. Estados Unidos compraba cerca del 5 o 6% de su consumo petrolero en la mano de Rusia, pero ya se lo quitó por el tema de la invasión a Ucrania. Y el tema de Rusia, de Ucrania, ha generado que Arabia Saudita, que vendía su petróleo a China en dólares, ha cambiado eso. Que ahora lo están vendiendo en su moneda. Es decir, tanto en el yuan y también en la moneda de Arabia Saudita. Es decir, lo que Arabia Saudita le compra a Rusia, a China, China se lo vende en yuan. Y lo que Arabia Saudita le vende a China, China se lo compra en su moneda. Entonces, y eso ha generado problemas, tanto fricciones con el gobierno de Biden, porque Biden, actualmente la gira que ha hecho el presidente de Estados Unidos es ir a dos cosas: a reunirse con el primer ministro interino de Israel, que hay una crisis política en este momento, una crisis de gobierno, que se ha disuelto el parlamento, que es el Knesset. El primer ministro se llama el señor Yair Lapid, que fundó el partido Cajol Laván, después tuvo que fundar otra organización y lograr un acuerdo de gobierno, una coalición, algo inédito, que entre árabes, ortodoxos, no ortodoxos, para sacar a Benjamín Netanyahu. Pusieron a Naftali Bennett, pero Bennett quiso extender los barrios cisjordanios donde están ahí los israelíes, y ahí se generó un problema con los árabes y se disolvió el gobierno. Ahora, en el 2 de noviembre hay elecciones y ellos lo que fueron a afianzar las alianzas, o es decir, la normalización de las relaciones internacionales con los países árabes que se hizo durante el gobierno de Donald Trump en el 2020, que se llamó el tratado o los acuerdos de Abraham, que se hicieron con los países árabes, tanto con el Emirato Árabe, con Israel, tanto con Bahrein y Sudán. También se hizo con Marruecos, que son países árabes que tienen la religión del Islam. Que ustedes saben que Israel es un país que es cristiano. Ustedes saben los conflictos. A veces ustedes creen que los conflictos religiosos pueden más que la economía. La economía es que mueve el mundo, lo comercial. Ya se inauguró el primer viaje entre Israel y el Emirato Árabe. Ya se hizo el año pasado. Sí. Por eso es que nuestro amigo que viene una vez al mes, de hecho tiene que venir ahora en julio, el experto en bolsa, que es la bolsa que decide lo que va a pasar en el mundo. Por el tema económico, lo que tú dijiste, que la economía es que mueve el mundo realmente. Son los intereses económicos que mueven. Eso es así. Así mismo. Eso entonces, es así. ese conflicto ha generado problemas. Entonces, Biden va a reunirse con Yair Lapid, que ya se reunió, y creo que hoy se va a reunir, o ya se reunió, con el jeque árabe de Arabia Saudita, que es el señor Mohammed bin Salman, que es el hombre que controla. Cuando Estados Unidos, Biden le dijo, aumenta la producción, él dijo, no, nosotros no vamos a aumentar. Lo que pasa es que ellos quieren sacar el dinero que perdieron en la pandemia. Recuerdan que hubo crisis. Del tipo dice, entonces que lo que tiene que ver con un petróleo es con la curva de Phillips y el planteamiento de Milton Friedman que hizo en 1978, que le dio el premio Nobel. Igual que von Hayek, que le dieron premio Nobel en 1976, que fueron los teóricos del libre mercado. Le plantearon entonces en 1978 lo que llamamos la ley de oferta y demanda, que es la ley que planteó Milton Friedman. Entonces, el petróleo tiene que ver con la oferta y demanda. Si aumenta la oferta, lógico, la demanda va a aumentar. Es decir, si aumenta la demanda, entonces la oferta va a disminuir. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, si usted quiere más petróleo, entonces yo no te voy a ofertar. Porque ya tú me estás haciendo importante mi producto. Entonces yo te lo vendo a un precio más caro. Entonces es lo que está pasando. Ahora, si aumenta la producción, ¿qué va a pasar? Disminuye el precio. Ahora, si aumenta el precio, entonces ¿por qué disminuye la producción? Entonces Biden quiere que Mohammed bin Salman produzca más allá de 11 millones, es decir, que lo lleve por lo menos a 13 millones. Es decir, va a haber un excedente de 2 millones más, porque en el mundo se consumen 100 millones de barriles de petróleo diarios. Entonces, ahí los mayores productores, como yo mencioné, China es un gran consumidor. Entonces, pero Rusia es un gran proveedor. Sí, como pero Rusia le provee. En esta situación le ha convenido a China en cierta forma, Sí. porque Rusia le está llevando de recursos energéticos a precio
bien. Bueno, a precio de mercado, podemos decir, pero pero le está poniendo muy cómodo a países como la India y China, que como un país, como China, la India es un país con casi 1.300 millones de habitantes y China casi 1.400 millones de habitantes, lógico, que necesitan energía para manifestar sus industrias, porque tienen que mantener un pueblo saciado. Entonces eso es lo que pasa. Pero la estrategia de la India es que le está comprando el petróleo a Rusia, pero lo está refinando y lo vende a Europa. Es decir, le está haciendo la gasolina y se lo vende a Europa para que ustedes vean qué es lo que ha generado la guerra. Ok, No, yo no la te voy a comprar a ti, competencia. yo se lo vendo a Héctor y Héctor me lo vende a mí, pero yo no se lo compro a No, Nico. porque cuando te digo Sí. que le estaba poniendo precio, porque Rusia también necesita sacarse ese recurso. Porque si No, Europa no le compra, definitivamente. Rusia tiene que buscar la forma de cómo venderlo en otro lugar. Así mismo Y es. Definitivamente, eso es como así. tengo que buscar otro lugar, le pongo precio de oferta para que se sientan motivados a comprarme. Ujú. Porque China es Rusia es un gran productor también de fertilizantes, porque los fertilizantes se utilizan mayormente Sí, para en el la mundo, agricultura. Y Rusia es un mayor productor de grano, de materia prima, de todo. Rusia produce paladio, produce platino, produce mucho níquel. Rusia produce muchos minerales, aunque ustedes no conocen eso, no saben eso. Pero lo que quiero decir con respecto al tema de Europa, entrando en esa parte, es que Europa depende mayormente en un 84% del gas ruso y un 95% del petróleo ruso. ¿Por qué digo eso? Un ejemplo, por ejemplo, en el 2021, el consumo energético que tuvo Europa de petróleo fue de 195 mil millones de euros solamente que vinieron de Rusia. Ahora, ¿cuánto fue de gas? Fueron 60 mil millones. Cuando tú sumas eso te da 260 mil millones de consumo solamente que venían en materia prima de Rusia. Es decir, depende un 84% y un 95% del petróleo ruso, de lo que se consumió. Es decir, lo que consumió Europa el año pasado. El 95% del petróleo que consumió vino de Rusia. El 84% del gas que consumió vino de Rusia. Entonces, es por eso que usted ve que la crisis está impactando y ha generado, sobre todo, una inflación en la energía. La inflación está rondando un 45% en la energía. Pero también España, usted vi ayer que la inflación ha llegado a un número que nunca se ha visto en la historia, porque desde el año 1985, desde el gobierno de Felipe González, que llevó un 9.4, hoy está a 10.5, pero también Estados Unidos desde el gobierno de Reagan en 1981, que hoy la inflación tiene un récord en Estados Unidos con 9.1. Sí. Es así. 9.1. Entonces, de manera que Todos esos datos históricos, los que hacemos trading, los debemos, bueno, le damos seguimiento a la noticia económica. Hay una página que están publicadas y se van dando los resultados. Y por el trading es que yo me he familiarizado más con esos temas económicos. Y es así, como tú lo dices. Entonces, ¿qué sucede? Hay que ver la estrategia. de ¿Qué eso también. sucede, Nico? Usted sabe que en el mundo se producen 760 millones de toneladas de trigo. El mayor productor de trigo del mundo es China, con 133 millones. Pero China no lo vende, porque tiene 1.400 millones ahí. Pero el segundo productor es la India, con 100 millones. Y también Pero- tiene gente que y te necesita lo va a vender. alimentar. Y te lo va a vender. Entonces, Rusia y Ucrania son los cuartos y los quintos productores del mundo de Entonces, ellos esa sí tienen materia prima. terreno y Sobre poca todo, población ¿no? relativa. Correcto, todo correcto. ahí. Porque el 25% de todo del trigo que se consume en el mundo lo producen esos dos países. Pero el 30% de todo el maíz que se consume en el mundo lo produce esos dos países. Pero el 70% del aceite de girasol que se produce en el mundo lo produce Ucrania. Ucrania tiene más de 20 millones de granos ahí en reserva que no lo puede sacar por el conflicto. Yo no digo que Rusia tiene la culpa, no digo ni que Ucrania tiene la culpa, no, el conflicto ha generado problemas. Los dos tienen la culpa Sí, y de- Occidente. de- Está generando hecho, es tantos así. problemas que está llevando varios ministros. Ya van 2 ministros de lo que es De el la Unión- continente europeo. Sí, no del de la Unión, continente porque europeo. Reino Unido no pertenece ya a la Unión Europea, por ser Bueno, el continente caso europeo. de la India, de Italia. De Italia. El caso de de Italia, Italia. que esa crisis va para largo porque esas sanciones que le han dado a Rusia
ha generado problemas en los gobiernos europeos. Miren lo que pasó con Boris Johnson. A pesar de que Boris Johnson tuvo problemas con la fiesta que organizó durante las restricciones que se aplicaron, mandaron un pueblo a su casa mientras el gobierno estaba disfrutando. Eso hizo Boris Johnson, se llamó el escándalo de Downing Street, es decir, el palacio del primer ministro allá en Reino Unido, en Inglaterra. Y las investigaciones dieron positivo, es decir, dijeron si él hizo una fiesta, que ustedes saben que estos países desarrollados tienen sus reglas, le aplicaron una moción de censura interna, esa moción de censura de su partido. Pasó en ese momento. Él pasó porque ahora votó un 40% en contra. Pero es se decir, le complicó por el caso de su amigo de la conducta sexual. sí, porque él tiene un amigo que es homosexual. Entonces le encanta ponerle la mano a los hombres. Sí. Entonces, y él lo puso, oye eso, él lo puso a él a dirigir la comisión de ética, Sabiendo ahí de está, de eso. disciplina. Porque Usted sabe que- primero dijo que no y luego Primero reconoció que sí no. lo sabía. Bueno, y ya ustedes va- saben, y va- cuando se hizo la investigación en el Congreso, vieron que sí. Entonces, usted sabe lo que pasó. Le pidieron renunciar, dijo que no. Usted sabe lo que hicieron los tigres. Es decir, los ministros de Economía, ministros de Trabajo, de Salud. Hicieron así, renunciaron, le dejaron el gobierno, antes tuvo Bueno. que renunciar. Vámonos brevemente a un corte comercial y al regreso seguimos con los temas. Está duro eso.